Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Ahora, el día de hoy, 19 de enero de 2026, continuamos. Vamos a ver ahora el tema del cuento. Con la carta, cuando hablamos, Fernando, cuando hablamos de la carta, establecimos que el ser humano tenía la necesidad de transmitir un mensaje, ¿verdad? Pero este mensaje era personal, ¿sí? Iba dirigido a una persona. En el cuento, el ser humano también busca transmitir un mensaje, pero este mensaje no es ya personal, sino es a un público en general. Y los cuentos nos llevan a una analogía, por lo general, del bien contra el mal, o de lo que está bien y lo que está mal. Pero en sí, ¿qué son los cuentos? ¿Qué es un cuento? Pues primeramente un cuento es una narración breve, ¿sí? Generalmente ficticia. ¿Sí? Esta es ficticia. Su propósito es entretener, o enseñar algo. Queremos enseñar algo, transmitir un mensaje, transmitir una moraleja. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las fábulas que dijimos que eran muy parecidas a los cuentos? La diferencia es que la fábula siempre, vamos a decir, era ficticia porque le agregábamos a los animales una característica humanizada, como hablar, o a un árbol le agregábamos una característica humana, como caminar. Bueno. Estos cuentos son también parecidos, pero son generalmente ficticios, pero no tienen estas características. Aquí podemos ingresar a lo mejor el cuento de Aladino, les dije yo, ¿verdad? Ese es un cuento porque incluso Abu, a pesar de que él se quiere dar a entender, no habla. Muchos me dicen, profe, pero el perico de Jafar sí habla. Bueno, en este caso todos conocemos algún perico, cotorro, guacamaya que expresa algunas palabras, entonces no está tan cerca de la fábula, está más cerca de un cuento que de la fábula. O Rajá, el tigre de lo que vendría siendo de Yasmín, tampoco habla. Profe, es un tigre que sale de la arena. Estamos hablando de magia, ¿sí? No es un objeto. Por medio de un hechizo hacen que hable, entonces más un cuento. Muy bien, ya que entendemos la diferencia entre fábula y cuento, vamos a ver las características del cuento. Y ustedes me van a elaborar al rato, pues, un pequeño cuento. Características. El cuento debe de ser breve y conciso, ¿sí? Debe de ser no una extensión muy grande, ni una extensión tan corta que no podamos transmitir el mensaje. La trama es centrada en un conflicto. La trama del cuento de Aladino era que este personaje Aladín pues quería ser pobre, quería dejar de ser pobre, o bueno, se enamora de la princesa Yasmín y la problemática que él tenía era cómo enamorarla. Y la problemática que tenía la princesa pues era que quería ser hasta cierto punto libre de elegir la persona con la cual iba a pasar el resto de su vida, ¿verdad? Porque si nos acordamos, el papá de Yasmín la quería casar con su consejero que era Jafar, ¿verdad? Tenemos esta trama entre las dos personas y se van generando ahí ciertos problemas, ciertas aventuras que van viviendo y los llevan a tener una solución del conflicto. Y también en este caso puede ser real o ficticio. O sea, un cuento lo podemos tratar, vamos a decir, un tema que en realidad pasó
pero a lo mejor no pasó exactamente de esa forma. Otro ejemplo, vamos a decir, es el cuento de Rapunzel. A lo mejor sí existió una mujer que estaba encerrada en una torre, porque la de Rapunzel también es un cuento, los animales no hablan. ¿Sí? Era una mujer que estaba encerrada. A lo mejor no era cierto que el caballero o el príncipe subió jalándole su cabellera, porque pues no tenemos una cabellera tan grande, ¿verdad? Imagínate que te den un tirón de greñas con el peso de un caballero, pues está cañón, ¿verdad? A lo mejor lo dijeron metafóricamente, que el pelo era muy largo, pero hay muchas otras formas de subir una torre, ¿verdad? Entonces, puede ser real ciertas cosas, o puede ser una combinación de ambas. Una parte real y una parte ficticia. Ojo, no confundamos con la leyenda. Bueno, ya que tenemos estas características, vamos a ver las partes de lo que vendría siendo el cuento. ¿Sí? Las partes, todos los textos escritos, llámese obra literaria, llámese cuento, llámese carta, tienen un inicio. En el inicio, vamos a decirlo, se presentan los personajes. ¿Sí? También se presenta lo que vendría siendo el ambiente en donde se está desarrollando la historia y las situaciones. ¿Ok? En el inicio vamos a presentar todos los personajes que van a estar involucrados. Bueno, vamos a decirlo, la mayoría, ¿sí?, de los personajes que están involucrados se presentan al inicio. ¿Estamos de acuerdo? Te presentan quién es la historia de cómo comenzó Rapunzel, y luego te ponen la historia de cómo empieza Flynn Rider, y luego cómo se van uniendo ambos escenarios. Igual en la de Aladdin, te presentan cómo vive Jasmine, y luego te presentan cómo vive Aladino, y en base a esa trama van uniendo las dos historias que eran separadas, ahora tienen algo en común. ¿Sí me estoy explicando? Tienen un inicio. Después vamos al desarrollo. Ya cuando estas dos partes están juntas, en el desarrollo son los eventos que tiene la trama. Vamos a decir que es cuando ya Rapunzel se encuentra con Flynn Rider, trae la corona, se da cuenta que ella pues no es la princesa perdida, chalala, chalala, se dan cuenta del conflicto y empiezan a tener este detalle entre ellos. Después tenemos lo que vendría siendo el clímax. El clímax es el momento más grande del conflicto. Vamos a decir que es cuando Rapunzel se da cuenta que la que creía que era su mamá no es su mamá, la traiciona, y ella está en este conflicto de que tiene que llegar pero no puede llegar, que tiene que tomar una decisión, que tiene que ser apoyada. Ese es el clímax, cuando se presenta la cúspide del problema. Y posteriormente, después de esto, tenemos el desenlace. El desenlace es cuando se resuelve este conflicto. Ojo, con hablar de resolución del conflicto, porque muchas veces tenemos de que, es que todos los cuentos terminan bien. Déjame te digo, bueno, en realidad, pues no siempre va a resultar de esta manera. Muchas veces la solución a los problemas que tenemos enfrente puede que no nos gusten o no resultemos favorables. Una solución es que así debe de quedar o así queda. En ocasiones no es favorable, en ocasiones es favorable. En este caso vamos a decir para Rapunzel, imagínate darte cuenta que todo lo que te platicaron era mentira, pues no se me hace muy favorable de repente regresar con tu mamá, te lo ponen muy bonito, pero a ver, que te pase el ticket, te digan, no, ya que tu mamá no es tu mamá, es otra señora. Pues imagínate todo el peso mental que tiene ella. Favorable salió para Flynn Rider, que era un ladrón, se casó con la princesa y él empezó a vivir en un palacio. Pero imagínate cómo quedó Rapunzel, y eso no te lo ponen, son conflictos psicológicos que debe de tener la gente, o suele tener la gente, y dices tú, pues yo no sé qué también terminó la Rapunzel de feliz al darse cuenta que la que por muchos años le dijo mamá, resultó que la había secuestrado. Entonces, todas estas tramas nos las hacen ver con una historia de un cuento, para que nosotros podamos tener también esa empatía con la demás gente, ¿sí? Ahora bien,
Ahorita te escucho. Vamos a ver unos elementos que son necesarios para que se lleve a cabo el cuento. Número 1. La mayoría de los cuentos comienzan con un narrador. El de Aladino empieza una persona iniciando el cuento y te habla de la lámpara, no sé si la han visto. Sí, cuenta la historia de la lámpara y luego empieza la historia. El narrador en esa parte del inicio ya no lo volvemos a escuchar sino hasta el final, creo, si mal no recuerdo. Y ahí el narrador vamos a poner que si nosotros leemos el cuento escrito, sí viene el narrador. En la caricatura ya no nos lo ponen, porque pues tú ya vas viendo toda la historia, ¿verdad? En el texto escrito sí viene un narrador que explica ciertas partes de lo que vendría siendo el cuento. El narrador, pues tenemos que los personajes son muy importantes. Aquí te pongo que siempre hay un protagonista y un antagonista. Ojo, el antagonista no siempre tiene que ser el malo, pero es el que ayuda a desenvolver el conflicto, ¿sí? Porque ya hablamos de esta dualidad en la que si te pones del lado de Vegeta, ¿se acuerdan? Dijimos que para Vegeta, pues él estaba bien, esclavizar los mundos, de eso trabajaba. Pero para los de la Tierra, pues está mal. Pero para Vegeta estaba bien, ¿sí me explico? Entonces aquí tenemos que entrar en esto de la dualidad del protagonista y el antagonista, ¿verdad? O se te hace bien que un ratero haya terminado como el rey en la de Rapunzel. Era un ratero, era un conflicto, era un criminal, vamos a decirlo así. Y terminó como el príncipe o el rey. Vámonos. ¿Sí me explico? Hay que tener eso. También tenemos lo que vendría siendo la trama, o sea, el problema en el que se nos presenta. Y un dato muy importante que muchas veces no lo tenemos: el tiempo y el espacio. O sea, ¿cuándo y dónde se lleva a cabo la historia? ¿En qué tiempo estamos hablando? Eso me va a ayudar a entender a lo mejor la situación. Por ejemplo, Aladino está por allá en una época muy distante y en el tiempo que están es un tiempo de escasez. A lo mejor en el tiempo de Rapunzel estamos hablando de la época de los caballeros, ¿sí? En una época medieval, para poder entender el contexto, ¿sí? Del por qué andaban a caballo. ¿Podemos hacer una historia de Rapunzel a la época real? Pues sí, nada más que en lugar de corretearse en caballo, van a estar como Toretto, ¿verdad? Correteándose en carros futurísticos. ¿Sí? En lugar del caballo, va a ser otra cosa, ¿verdad? A lo mejor no va a ser una corona, a lo mejor va a ser una herramienta digital muy importante, ¿sí me explico? Para eso es importante el tiempo y el espacio. ¿Dónde se ubica? ¿En un castillo? ¿En una ciudad? ¿En un bosque? ¿En el desierto? Etcétera. Bueno, ¿para qué me sirve saber todo esto, Jerry? Porque ustedes me van a escribir un pequeño cuento. Ahorita te voy a decir cómo. Y tienes que elegir ciertas características de las que te estoy presentando. Por ejemplo, el tiempo, ¿en qué época lo quieres ambientar? El espacio, ¿dónde lo quieres ubicar? ¿En el océano? ¿Va a ser un cuento de piratas? ¿Va a ser un cuento de búsqueda del tesoro? ¿Va a ser un cuento de princesas y caballeros? ¿Va a ser un cuento que está en la actualidad ahorita con la tecnología? ¿Cómo va a estar ambientado tu cuento? ¿Dudas con el tema del cuento? Apártele bien, por favor.